Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al ingeniero Javier Taipe, quien nos va a presentar controles operacionales como herramienta de prevención. Buenas tardes. Gracias al Ministerio de Trabajo, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a la SUNAFIL, por esta invitación. Hay muchos más expertos, evidentemente, en la UNI, y me han dado el encargo precisamente de tocar un tema muy importante, que son los controles operacionales. Yo les haría una pregunta. Si ustedes han revisado bien el Decreto Supremo 005 con respecto a la ISO 45001, ¿hay mucha diferencia? Porque ya han expuesto, en la mañana han expuesto. Si ustedes revisan claramente la norma, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, se van a dar cuenta que tiene una estructura, ha sido una estructura bien interesante en la medida que ya incorporaba algunos requisitos que tiene la norma 45001. Por ejemplo, el liderazgo y compromiso, ¿no? Aspectos fundamentales orientados a la bienestar del trabajador también. Lo que pasa es que aquí en nuestro país normalmente las normas las hacemos por obligación o por convicción. Por obligación, ¿no? Y realmente esta mirada de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe ser más por convencimiento. Más que me diga la ley, que la norma exacta, sino los beneficios que yo tengo al aplicar los principios de prevención de riesgos laborales, que no son novedosos para nuestro país. Nuestro país desde el siglo pasado, en el Departamento de Higiene Industrial del Ministerio de Salud, se creó por primera vez el Instituto Nacional de Salud Ocupacional. Y desde ahí se analizaban las enfermedades, la seguridad, ¿no? Lo que pasa es que está orientado más al sector minero. Pero eso a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y ahora en el Ministerio de Trabajo pues tenemos un liderazgo, se puede decir, estatal, que empuja estos temas y que de alguna forma la asistencia de ustedes es por el interés que deben tener, ¿no? Más que por el certificado, ¿no es cierto? Lo importante de este sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo es que, a diferencia de los otros sistemas, esto se refiere a las personas, ¿no? Y por lo tanto, hay un esquema interesante. Yo voy a hacer, evidentemente, no un diseño completo o explicación completa de la norma, lo que sí vamos a hacer algunos requisitos que son necesarios para hacer un buen control operacional como herramientas de prevención. Si bien se ha dicho, la norma 45001 ya integra otras normas ISO bajo el enfoque de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos mediante la ISO 31000 ya es una norma que tiene unos años. Y ese enfoque se le ha dado a todas las normas, a la 9001, a la 14001 y también ahora a la 45001. Como bien lo dijo Diego, hace 4 años se ha venido trabajando esta norma, porque evidentemente es una norma que implica el consenso no solamente de la parte empleadora, sino también de la parte trabajadora, laboral, ¿no? Y también evidentemente representantes de los estados. Por eso que ha costado mucho es lograr una norma de consenso. Finalmente ya la tenemos. Y lo que vamos a hacer precisamente es un poco conocer, acá me tomó con la licencia de la ISO, lo que es el esquema de una norma ISO 45001 y precisamente se puede ver algo muy importante que es el contexto de la organización. Los riesgos no solamente están en el lugar de trabajo, ya lo vamos a explicar un poquito más adelante con el tiempo que me queda, ¿ya? Pero lo importante de esta norma es que también recoge, como bien se señaló anteriormente, las necesidades y expectativas de los trabajadores. Es decir, ellos también son parte importante del proceso. Pero muchas veces los especialistas, los que somos dedicados a este tema de prevención de riesgos laborales, creemos que lo sabemos todo. Donde realmente la fuente de conocimiento está en ellos. Lo importante es canalizarlos y saber cuáles son esas necesidades para orientarlos a programas de prevención. Evidentemente, tiene que también haber un liderazgo y un compromiso de parte de la ley. Por eso es que ustedes, si se darán cuenta, liderazgo y participación de los trabajadores.
está en la parte central del sistema de gestión. Como cualquier sistema de gestión exitoso, además de las ISOs, ¿no?, otros modelos previos a los sistemas de gestión ISO 45001. Acá hay un grupo muy importante de estudiantes. Por si acaso, la norma 45001 es una norma de qué necesito hacer, pero no me dice cómo hacerla. No son estándares como que ya sigo esto y ya estoy cumpliendo. Principalmente orienta, guía, da un soporte. Pero el cómo hacerlo sí se requiere algún tiempo y sobre todo de la participación de los trabajadores, que incluye un componente importante. Si ven la definición, que participa en la toma de decisiones. ¿Ah? No solamente es involucrarlo, invitarlos a un curso, ¿no?, porque la ley me lo manda, sino también que efectivamente eso se convierta en una práctica y un comportamiento seguro. Y que realmente esté convencido y sensibilizado del tema. Porque salen de la empresa, ¿no?, igual sigue cometiendo sus actos, es que no ha interiorizado esos conceptos. Y hoy día, con esta norma, sí da también esa posibilidad de trabajar estos esquemas. Para no hacerla muy larga, ya, acá esta norma, como verán, es bien interesante analizarla, pero sí habla de algunos principios o factores de éxito que cualquier sistema de gestión exitoso debería tener. En primer lugar, ya hablamos de liderazgo y compromiso, no solamente del empleador, sino de los equipos de trabajo que se comprometan de verdad. Se habló de producción, todos somos producción, sí, pero cada uno tiene un rol importante que cumplir, un papel. Muchas veces la gente de prevención tienen que estar paseándose por todas las áreas de procesos y la gente espera que siempre seguridad esté diciéndoles, a ver, ¿qué necesitan? Y no hay una manera proactiva de enfocar. Entonces la seguridad y salud en el trabajo es una responsabilidad de todos, no solamente del empresario, sino de los propios trabajadores. Hay un tema que quizás esto, para hacerlo breve, la cultura organizacional, todo lo que tiene que ver con consulta, ¿no?, algunos factores que están claramente señaladas en la norma, es un tema de comunicación. Muchas veces la comunicación creemos que por escrito, poniendo la política, ya está en la entrada de la empresa, o poniendo el mapa de riesgo, ya cumplimos con la norma. Estamos cumpliendo con la norma, pero ¿somos efectivos, somos eficaces en la construcción de una cultura de prevención? Entonces, aquí hay varios elementos que hay que trabajar y un componente importante también es el tema de la integración. Hay muchas empresas que son pequeñas empresas, que son contratistas, que son subcontratas, que dan los servicios a las grandes empresas. ¿Ya? Cuando veamos el capítulo de compras, adquisiciones, hay un tema bien interesante. Por favor, pregúntenlo si es que no lo digo. ¿Ya? Y el tema de mejoramiento continuo, evaluación continua, que todos los sistemas actualmente de gestión deben contar. Y un punto importante, que lo señalaba también Diego, es esta parte de los objetivos, es decir, que estén alineados a lo que son la política de seguridad y salud, los peligros y riesgos, y sobre todo las oportunidades que se presentan a partir de la aplicación de los principios de prevención de riesgos. ¿Ya? Toda mirada, todo cambio que hagamos en la empresa debe tener esa mirada. A ver, ¿qué puede afectar a los trabajadores? Si afecta el clima. Si hablamos del Estado, hablamos de los hospitales, van a ver el tema SST, que es bien complicado. ¿Ah? Estamos hablando acá del sector privado como si fuese toda la masa laboral. Tenemos los trabajadores de agroindustria, por ejemplo. Ya, vamos a ver poco a poco. Y es importante también tener la visión sistémica de todo sistema de gestión, ¿no? Cuando uno diseña controles operacionales debe ver siempre toda la estructura, la visión holística. Y precisamente vemos el entorno social, el contexto de la organización, dónde se mueve. Si estamos hablando de pequeñas empresas contratistas, que somos empresas grandes muchas veces que supervisamos o damos los controles, el lugar propio de trabajo, la comunidad, cómo se intersecta con el lugar de trabajo, ¿no? Todos esos elementos son necesarios verlos a partir de un verdadero control operacional. No simplemente tener procedimientos, tener charlas, cursos, que vamos a ver un poco la jerarquía de los controles, que probablemente ustedes ya lo conozcan. Si no, les estoy dando una mirada de qué requisitos previos a nuestro modo de entender desde la universidad enfocamos. Hay que ver el entorno, muy bien. Hay que ver también aspectos que quizás están relacionados con la salud, la promoción de la salud. Fíjense ese esquema. Todos los elementos que se incorporan en el ámbito laboral. Si yo les pregunto, ¿ustedes ya están estresados por esta charla? Quizás no creo, ¿no? Pero sí, el estrés laboral,
cuando yo le digo a mis alumnos, ¿no? Ustedes ponen en su currículo que trabajan bajo presión, ¿no? ¿Quién no ha puesto en su currículo trabaja bajo presión? O sea, te pueden gritar, maltratar, no, estás trabajando bajo presión, ¿no? Sobre todo los jóvenes. ¿Ah? Requisitos importantes para hacer un verdadero control operacional, y eso también lo impulsa la norma 45.001, es todos estos elementos que no se ven en los espacios de trabajo, pero que de alguna forma influyen sobre todo en la productividad con la seguridad y salud en el trabajo. Y ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, la plata no me alcanza, duermo poco, ¿no? Y me duermo en el trabajo, el presentismo, ¿no? Tenemos tema de déficit calórico. Ayer salió una publicación de gestión, 30% de los trabajadores tienen un déficit calórico. ¿Y qué me trae el déficit calórico? Irritabilidad, apatía, ¿no? De hecho, me di un procedimiento, me capacitan sobre seguridad, bueno, ¿no? Entonces, todos estos elementos para ver el esquema holístico, sistémico que tiene el sistema de gestión. Esto es de la fuente de la OIT, la promoción de la salud de las políticas en el lugar de trabajo. Si realmente queremos hacer bien las cosas, tenemos que ver hoy en día, sobre todo los jóvenes, vamos a ver otra lámina relacionada con ellos, ¿ya? Miren todo desde las prácticas que se dan, actividad física, ¿no? A veces antes pues los gorditos como yo éramos bien simpáticos, ¿no? Pero ahora más bien es un problema de salud, el trabajo sedentario. Entonces también eso es parte del control operacional, ¿ya? Y de hecho las empresas líderes en estos temas ya están tocando, como bien se señaló inicialmente, los temas relacionados con el trabajador feliz, ¿no? A ver, otro elemento más importante también es el tema generacional. Probablemente esta lámina ya la han visto en otros lados, pero siempre es bueno, lo traigo a colación, porque las generaciones, acá no estamos varias generaciones, ¿no? Las X, la Y, la Z, ahora son los alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque habrán escuchado ustedes los millennials, ¿no? Los millennials, que a veces no les gusta que le diga ese término, pero los jóvenes son muy ansiosos, son poco tolerables, ¿no? Hay temas, ¿por qué? Porque se distinguen por su manejo tecnológico. Probablemente muchos de ustedes está conectado a su red y está escuchándome, ¿no? Está mandando chat, está posteando, está tuiteando, ¿no? Esa es un poco la característica de esta generación, principalmente la generación X e Y, ¿no? Sobre todo los millennials, porque manejan mucho la tecnología. Entonces, ¿cómo hacemos un control operacional con generaciones distintas? Generaciones que son poco tolerables o generaciones que de repente son muy identificadas. Claro, eso va a depender también de qué grupo, pero la tecnología, lo que llaman ahora las empresas la transformación digital, está ocasionando, y hay que mirarle también como parte de lo que son los controles operacionales, como herramientas de prevención. Hay que adelantarnos un poco. Cada vez nuestra PEA está siendo ocupada por la generación de los millennials, ¿no? Y ellos manejan muy bien la tecnología. ¿Y qué pasa con los que son un poquito más antiguos, así como yo? ¿Ah? Que no manejamos muy bien la tecnología, que ¿no? Nos expondremos a las condiciones de trabajo a las que haya. Entonces las empresas y todos los especialistas sí deberían tener una consigna importante de ver el tema, las personas, porque este sistema se orienta a las personas, y más aún si conocemos más de ellas. Y qué hablar de dónde somos, ¿no? Si somos costeños, si somos de la selva, somos distintos, ¿no? Tendremos un solo país, pero pensamos distinto. También ahí se incorpora el control operacional, porque un procedimiento que yo lo escribo para costeños, sin ánimo de ser, ¿ya? Muchas veces no es entendido de repente por uno que es de la selva. O bien, porque los términos, como bien se dijo, hay que adecuarlos, hay que de alguna forma hacer ese feedback de entendimiento. Y un requisito importante también que tiene la norma 45.001 es que habla del diseño. Siempre lo digo, ¿no? El diseño es un tema importante de cualquier sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque muchas veces estamos remediando algo que se pudo hacer, ¿no? Se pudo hacer bien desde que era proyecto, desde que se estaba diseñando. Yo, por ejemplo, conocí una empresa que quería hacer unas plataformas de acceso y habían escaleras, ¿no? Y habían que pasar unos tubos, ¿no? Unas tuberías que tenían vapor de agua. ¿Saben dónde pusieron las tuberías? Porque no había otro sitio, decían. Al costado del pasamano de la escalera. ¿Eso qué significa? Desde el diseño. Entonces, ¿qué puedo hacer? Una medida de correctiva sería su cartel, su charla de 5 minutos, ven, todos los controles no necesarios. Cuando eso de repente, por un tema de diseño, arreglo o ingeniería, pues,
Veamos por dónde debe pasar esa tubería de vapor caliente para que no esté expuesto la gente que va a subir a un segundo nivel. Cosas así tenemos a montones. Por ejemplo, edificios que se construyen, ¿ya? Ventanales hermosos, y ahora ¿quién los limpia? Ah, bueno, contratamos a alguien de mantenimiento. Sí, pues, pero ¿de dónde se van a anclar? Se olvidan de los anclajes, ¿no? Y todo edificio nuevo debe tener anclaje al menos para el uso y mantenimiento, y eso está previsto en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Aunque tiene algunas antigüedades ahí por ahí, pero ahí debería estar incluido un capítulo en el RNE. Por si acaso los que no conocen, el Reglamento Nacional de Edificaciones habla en su artículo 5 claramente los aspectos de seguridad en el diseño. Seguridad estructural, seguridad en caso de siniestros y seguridad en uso y mantenimiento. 3 aspectos fundamentales que están incorporados en el diseño y que evidentemente muchas veces no lo hacen por no conocer o porque también la seguridad y salud pues genera un costo, ¿no? Y no es una inversión. Esa es la otra mirada que lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense acá, esta lámina no me pertenece también, esta es una lámina que siempre la pongo, que es precisamente la mayor eficacia en prevención siempre se da en el diseño, en el medio, ¿no? Más que poner guardas, más que darle al trabajador todo el software, ¿no?, de la prevención, es mejor trabajar sobre la materia, sobre el hardware del equipo, ¿no? Y eso es diseño. Y eso también lo impulsa un control operacional. En los cambios, cuando uno hace un cambio, por ejemplo, ahí se incorporan estos aspectos, cómo puede afectar la seguridad, y dentro de la seguridad los accidentes, dentro de la salud, todo el tema de la higiene, la ergonomía, todos aquellos elementos que pueden influenciar y generar un riesgo para la seguridad y salud en el trabajo. Como verán, mayor a menor en el diseño, por supuesto que en la conducta, porque la persona normalmente se relaja y ahí hay un componente que hay que agregar que son los errores, ¿no? Porque uno dice, no, acto y condición, ya eso es lo que produce la... No, ¿y los errores? Una persona normal que cumple sus reglamentos se puede equivocar. Y hay toda una teoría del error humano que también genera accidentes. Porque asumimos que la gente no se equivoca. Y ese es un elemento que también se incorpora en la gestión del cambio. Y esto es para ustedes conocido, pues, ¿no? Ya un poco esos son los previos, ¿no? Es decir, ¿qué requisitos yo tendría para hacer una buena gestión de controles como herramientas de prevención? En principio, esto es un tema de ingeniería, eliminar peligros constantes del ambiente. Y eso es difícil. Cambio de tecnología y puedo generar otros peligros, ¿no? También puedo, de repente, sustituir, ¿no?, a los procesos, operaciones, materiales, equipos, por menos peligrosos. De repente, pues, utilizo sustancias químicas en agricultura, por ejemplo, ¿no?, en la agroindustria que está de moda. Traemos un nuevo producto, dicen. Un nuevo producto que no hace daño, dice la. Sí, pero de repente es un benceno que ha sido cambiado de nombre, ¿no?, y que ahora se llama, tiene un nombre de repente tecnológico, ¿no? El B3 de repente le dicen, ¿no? Y sigue siendo el mismo producto. Entonces, eso también es un poco la responsabilidad que tenemos los prevencionistas de analizar los nuevos cambios que se hagan, las nuevas sustituciones por procesos, ¿no?, materiales, y de hecho todo eso puede afectar también a la seguridad y salud de los trabajadores. El punto importante de utilizar controles de ingeniería es cuando no se cumplen los códigos, los estándares que están previstos en nuestros reglamentos. Sin embargo, siempre hay gente pues que en teoría vamos a ahorrar, están generando un costo a futuro de accidentes, de riesgos que innecesariamente se producen. Y también esta es la parte pues que nos indica la norma, cómo reorganizamos nuevas formas de trabajo, ¿no? Y eso, para eso hay que conocer bien los componentes del riesgo. El riesgo, ¿no?, para algunos que conocen lo que es probabilidad por severidad o probabilidad por exposición consecuencia, en fin, como la formulen ustedes, siempre nosotros tenemos que establecer medidas para reducir de forma administrativa los riesgos, con procedimientos, con unas capacitaciones muy cortas. Realmente la norma 45.001 en ese aspecto es más, se puede decir, no tan exigente en que todo debe estar procedido, al contrario, solo los necesarios. Y de hecho, los mínimos, porque como bien se dijo, ¿quién lee procedimientos? A ver, pónganse una mano al pecho. Sí, todos los días leo procedimientos. Nadie lee procedimientos, señores. Es porque ya en su chip ya grabó cómo se hacen las cosas bien a la primera, ¿no? Porque ustedes saben que en seguridad no hay dos oportunidades. Muy bien, seguimos entonces. Utilizar controles administrativos, ahí está incluyendo la formación.
Y todo aquello que ha asistido acá debería tener la responsabilidad en su empresa o en el ámbito donde se mueve, hasta en la casa, ¿no?, de dar estos conceptos, porque la palabra de la prevención se debe difundir a todo nivel. No solamente es en el lugar de trabajo, es en todo, ¿ya? Y de hecho, la formación tiene que ser no solamente en aulas, tiene que ser un entrenamiento efectivo también. No solamente es teoría, también hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Y finalmente, a que a todo el mundo le gusta, y de repente en obras civiles, de construcción, de saneamiento, en industrias, cuando alguien va haciendo teoría y ves todo el mundo está utilizando sus cascos, sus guantes, muy bien, la gente está utilizando, está concientizada, ¿no? Casco de 5 soles, señores. Claro, pues todo el mundo, ¿no?, va a las Malvinas, consigue cascos, guantes, sin ánimo, porque de hecho los equipos nos ayudan, pero no generen disfraces, pues. Disfrazamos al trabajador para decir que estamos cumpliendo con la norma. Y sabemos exactamente que cada equipo de protección personal debe cumplir una norma técnica, ¿ya? Eso es la escala, la jerarquía de controles, ya para ir cerrando, para no aburrirlos. Este principio siempre lo he traído desde la norma británica, y es una norma que se acepta a nivel internacional, tan bajo como sea posible, ALARP. Es decir, los riesgos deben manejarse a este nivel. Se debe adoptar medidas, pero ese riesgo razonablemente factible, económicamente factible, que tengamos un beneficio, porque muchas veces queremos llevar a una región inaceptable, meter medidas de control, cuando son a veces mucho más caros que el mismo proceso en sí, ¿ya? Entonces, este es un elemento que debemos incorporar en nuestro léxico, tan bajo como sea factible, ¿ya? Esa es un poco la mirada que se le da actualmente a los sistemas de gestión. Y aquí, otro aspecto importante que les indicaba en lo que es los controles, que también se debe incorporar a los cambios. Fíjense, cambios en instalaciones. Vamos a crecer, nuestra planta está creciendo, vamos a implantar un nuevo almacén. Lo mínimo que tenemos que hacer es ese almacén, qué condiciones de seguridad y salud debería tener, ¿no? Pero muchas veces quienes nos ganan, los ingenieros civiles, los arquitectos, de repente, ¡pum!, ya instalaron todo y se olvidaron de los temas ergonómicos, los temas de salud, ¿no? Ahí es importante que el prevencionista o la organización prevea qué aspectos son importantes de incorporar al momento de hacer un cambio en las instalaciones. O a veces nos mudamos a edificaciones que ni siquiera cumplen las normas de aforo. Acá sí estamos cumpliendo, ¿no, doctor? Se despertó el doctor. Sí estamos cumpliendo el aforo, ¿no? Ustedes saben sus rutas de escape, todo eso, ¿no? Eso es parte, ya el ministerio también está en esa onda. También tenemos equipos, tecnología, todo aquello que se incorpora, gestión del cambio, tiene que tener la mirada de riesgos. ¿Qué potenciales daños pueden generarse en las personas, ¿no? Y también ver aspectos, porque todo esto quizás afecta al tema mental, a la salud mental, señores. Muchas veces creemos que los trabajadores no se entienden ya, ellos no sienten, actúan nomás. No es así. Este sistema recoge como parte del contexto las necesidades de la organización. Ahí está la parte interna. Los trabajadores también sienten, piensan, se resienten, hay que tener una buena comunicación, un buen trato. Miren todo lo que está pasando afuera, ¿no? Lamentable el hecho que ha habido ayer, ¿no? Por un tema de salud mental. Realmente es un tema crítico para el país, que debe incorporarse también como parte de la gestión de los controles operacionales, ¿ya? Hay que tratar bien a la gente, como nos gusta que nos traten, ¿no? Si vamos a estar todos pedantes, todos soberbios, evidentemente vamos a tener una respuesta igual, o quizás peor, o resentimientos. Entonces, hay muchos aspectos de la gestión del cambio que se incorporan actualmente en esta norma. Y para ir cerrando ya, el tema de compras, es decir, las nuevas adquisiciones que hace la empresa. Si nosotros realmente queremos entrar a un sistema de clase mundial, ISO 45001, tenemos nosotros que ser conscientes que todo lo que hagamos tenemos que darle los lentes de riesgos. A ver, ¿qué riesgos puede generar en mis trabajadores, en mis procesos, en mis actividades? Y para eso, pues, nosotros nos valemos muchas veces somos contratistas, le damos servicio a una empresa grande. Y esa empresa grande a veces abusa de los contratistas, ¿no? Porque quiere exigir temas de seguridad y salud. Oye, pero paga también, pues. Eso es un presupuesto aparte. No, eso por la ley lo dice, ¿eh? Sí, pero
También, pues, ahí están mis costos, ¿no? Estoy hablando básicamente del sector construcción y saneamiento. Que damos servicios, y no, eso no está. Sí, bueno. Y uno, de alguna forma, tiene que prever también esos temas, ¿no? Y, bueno, y otro tema es el pago, ¿no? ¿Cuándo les pagan? 120 días, 60 días. ¿Imagina un contratista? ¿No? Bueno, esos son otros temas, pero lo digo porque también soy contratista. Bueno. Y contratación externa es el personal de apoyo que quizás son los invisibles de la empresa. ¿Quiénes son los invisibles de la empresa? La gente de mantenimiento, de limpieza, gente que está ahí limpiando y quizás ustedes ni conocen sus nombres, ni conocen a veces porque están disfrazados, ¿no? Hombre, mujer, no se sabe. Ellos también se tienen que ser parte de este proceso de cambio en lo que es la gestión de controles, porque también, a pesar de que es una empresa contratista o de contratación externa personal que trabaja bajo, y eso se lo señaló Diego claramente, hay una relación interesante ahí, que debemos también nosotros fortalecerla a través de los controles operacionales, ¿no? Y finalmente, para cerrar ya me quiero ir hace rato, ¿no? Pero, no, todavía. Ahí hay un tema que les traigo como un tema que trabajamos en SCORE, ya que mencionaron que soy formador SCORE. SCORE es un programa de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que apunta a las pymes, a las pequeñas empresas y microempresas también, para que tengan una mirada importante de procesos y sobre todo de mejora continua. ¿Ya? Un poco hacer cherry también para lo que nosotros hacemos en la OIT. Miren, y hay unas herramientas importantes y claves que cualquier empresa y estudiante lo debe saber si se quiere dedicar a estos temas. La herramienta 5S, una herramienta potente para poder estabilizar cualquier tipo de procesos, ¿ya? Y construir un sistema de gestión. Por supuesto que se basa en las personas. Ojo, las personas es el eje, la comunicación, el respeto, ¿ya? La confianza, esos son elementos claves de la cooperación en el lugar de trabajo. Permitirían construir cualquier tipo de sistema de gestión, y entre ellos, evidentemente, el ISO 45001. Bueno, señores, espero no haberlos cansado. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Agradecemos al ingeniero Javier Taipe Rojas, quien nos ha acompañado en este seminario internacional. Finalmente, para cerrar este seminario, invitamos a la ingeniera Mari Doris Julca Lescano, quien estará a cargo de la ponencia Procedimiento y Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la SUNAFIL. Cuenta con estudios de posgrado en Perú, Japón, España y Chile. La recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Honor para mí y el agradecimiento bastante grande a la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría de la SUNAFIL el permitirme el día de hoy estar con este público, pues que realmente merece escuchar una ponencia de su nivel y sobre todo lo que venimos nosotros pues hasta el momento percibiendo de los expositores que me han antecedido. Mire, estamos aquí sobre todo porque es la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo es aquella que en el Perú ya se ha decretado mediante resolución ministerial, ¿no? Por el Ministerio de Trabajo, que incluye obviamente el día central, que es el día 28 de abril, que lo vamos a celebrar también a nivel no solamente de Perú, sino a nivel mundial, a nivel de la comunidad andina. La Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo, señores, también se celebra en Europa, pero en el mes de octubre. Y así, o sea, nosotros estamos previstos, estamos llanos, siempre desde la óptica para avanzar en la prevención de riesgo. ¿Cuál es el objeto de la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo? Nos decimos, uno es conmemorar a aquellos trabajadores que lamentablemente por un suceso inesperado, indeseado, sufrieron una lesión, un daño en su cuerpo, en su salud física o mental, ¿cierto? Lamentablemente lo sufrieron y algunos de ellos perdieron la vida. Pero también esta semana tiene otro objetivo. ¿Cuál es?
la de celebrar. ¿Celebrar qué cosa, señores? Que gente como ustedes y humildemente como mi persona estamos abocados a la prevención de riesgos laborales. Debemos celebrar de que nosotros estamos trabajando para que esos peligros y riesgos que explicaban mis antecedores se controlen y obviamente no lleguen a un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional por la exposición a agentes en su puesto de trabajo, ¿verdad? Con ese preámbulo inicio mi exposición y sin ánimos también pueden hacer preguntas o repreguntas como ustedes lo deseen. ¿Bien? ¿Qué es el procedimiento inspectivo de trabajo? Es el rol que tiene la inspección de trabajo en el sentido de que la norma le está diciendo, mira, el empleador tiene la obligación del deber de prevención de riesgos laborales a través de las políticas, instrumentos, directrices, etcétera, etcétera, que tiene para su aplicación misma, nacionales e internacionales. El trabajador tiene el deber de colaboración. Pero tu Estado tienes el deber de fiscalizar. Ojo, con la objetividad y las alternativas que obviamente dentro del marco legal están estipulando y de manera de que se logre el resultado de que los accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales en nuestro país se controlan. Para la inspección de trabajo, la norma establece dos tipos de actuaciones inspectivas. La primera de ellas, la actuación inspectiva de investigación o comprobatorias, o sea, aquellas que van a investigar a las empresas y obviamente aquellas que permiten también citar a comparecencias o una comprobación de datos que pueda hacer la inspección de trabajo. Y resalto acá las actuaciones inspectivas de consulta o asesoramiento técnico. Sí, señores, eso también hacemos, de consulta o asesoramiento técnico hacia el inspector de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la función fiscalizadora tenemos que también abocarnos al asesoramiento, no solamente a empleadores, sino también a los trabajadores. Este procedimiento inspectivo se ha resumido, ¿no?, aquí en esta diapositiva, viene o se origina, obviamente, por varios factores. Resalto aquí denuncia, solicitud, que lo vamos a ver más adelante con arreglo a ley. Luego, de aquí, se genera la orden de inspección, sea concreta o genérica. Seguidamente, se asigna al inspector de trabajo. Ya está en manos del inspector de trabajo esa orden de inspección. Bien, el inspector de trabajo, a través de las modalidades inspectivas que ya comentamos, las visitas de inspección, las comparecencias o la comprobación de datos, tiene un plazo para el inicio de esas actuaciones inspectivas, que son 10 días, por lo general. Luego, de concluidas sus actuaciones inspectivas de investigación y al detectar incumplimientos en las normas o vulnerar las normas por parte del empleador, en perjuicio de los trabajadores, se adoptan medidas inspectivas de requerimiento, ¿no?, advertencia o paralización. El plazo que tiene el inspector para actuar es 30 días hábiles en materia de seguridad y salud en el trabajo. Materia laboral tiene actualmente hasta un plazo de extensión 30 días más. Una vez que culmina ello, eleva su informe o su acta según corresponda. Si levantaron los incumplimientos, obviamente informe, y si no, una propuesta de acta de infracción. Bien, eso es en resumen de lo que vamos a hablar rápidamente. Dijimos la orden de inspección. ¿Cómo se genera la orden de inspección? Ahí está, por orden de las autoridades competentes, ¿no?, a solicitud fundamentada de otro organismo del sector público, por decisión interna del sistema de inspección de trabajo, la planificación que hay en el Ministerio de Trabajo, los operativos, o SUNOFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, básicamente, por iniciativa de los inspectores, cuando el inspector prueba que se están vulnerando los derechos laborales, que pueden ser objeto de la fiscalización o pueden ser otras. A petición de los empleadores o de los trabajadores o de las organizaciones sindicales. Y lo he dejado al final porque es más redundante, por denuncia. ¿Qué significa por denuncia? Es la mayor parte de aquella modalidad
de llegar a las instituciones fiscalizadoras y obviamente yo estoy segura que más de uno que está aquí puede haber realizado una denuncia, tanto por parte de los trabajadores como los empleadores. Aquí es importante señalarles que las denuncias tienen que ser claras, precisas, cumpliendo los requisitos legales y sobre todo en seguridad y salud en el trabajo, donde nos señalen qué cosa, dónde está la falta, cuál es el incumplimiento, cuál es el daño, qué trabajadores, a qué hora, cuál es el agente contaminante. Eso es importante que nos señalen, aprovecha la oportunidad. ¿Sí? Dentro de la función fiscalizadora y durante las actuaciones inspectivas, el inspector de trabajo tiene facultades, pero también obligaciones, ¿no? Una de las facultades, muy comentada, es de ingresar libremente a todo centro de trabajo a cualquier hora del día o de la noche. Sí, señores, a cualquier hora. Y no nos pueden decir, por si acaso solamente está el vigilante, usted no puede ingresar hasta que llegue el empleador. Es así. Incluir en la visita de inspección a los trabajadores, a los representantes de estos, como son los comités o las organizaciones sindicales, ¿no? Los peritos y técnicos y todo aquel que va a ayudar a la función fiscalizadora. Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación dentro del lugar de trabajo, dentro del área de trabajo, de manera de poder con objetividad recabar información, tomar o sacar muestras, sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, fotografías, filmaciones. Hoy en día con la tecnología, la verdad que nos ayuda bastante. Y nos pueden decir muchos acá de repente participantes que cuando vienen a las comparecencias nos dicen, no, todo está bien, ¿no? Y nosotros les sacamos la fotito, ¿y esto qué pasó? Entonces nos demuestran que no todo lo que nosotros creemos en su momento se estaría cumpliendo. Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia a la función que se viene realizando en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto es importante también, porque cuando sucede un accidente de trabajo, no solamente en el lugar de trabajo vamos a tener información, ¿no? Ya la Policía Nacional, Fiscalía o algún perito ya hizo la investigación o está en curso las investigaciones de manera que podamos actuar en forma conjunta. Aconsejar y recomendar adopción de medidas para promover el mejor cumplimiento de las normas de seguridad y salud. Eso es orientar también, ¿no? Orientar que los trabajadores y empleadores estén alineados en la prevención de riesgos laborales. Y así, nos podríamos entrar a tallar N facultades de la inspección que están señaladas en la norma, pero resalto acá esto. Entrevistar a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y representantes de las organizaciones sindicales con independencia de la actuación inspectora. O sea, yo estoy acostumbrada, entre comillas, a realizar, ¿no?, la inspección y pedir a la organización sindical o a los representantes de los trabajadores, al trabajador más antiguo para que colabore con la inspección o aquellos que estuvieron incursos en el momento del accidente, pero esto lo puedo hacer independientemente con esa inspección, la norma está facultada. ¿Bien? Sí, también hay responsabilidades y sobre todo de la autoridad y personal del sistema inspectivo, ¿no? Nosotros actualmente, pues con la modificatoria de la Ley de Procedimiento General, de Administración General, ¿no?, está diciéndonos, señores inspectores y señores funcionarios, ustedes tienen la responsabilidad de aplicar el procedimiento estandarizado aprobado. ¿Qué es eso, señores? Bien, entonces, dentro de la institución, dentro de SUNAFIL, ¿existen directivas para la fiscalización en seguridad y salud de trabajo? Tengo que cumplirlas. ¿Existen protocolos para la fiscalización en el sector construcción? Tengo que cumplirlo. ¿Protocolos para el sector minería y el sector hidroeléctrico, energía? Sí, tendría que estarle aplicando esos protocolos. O sea, los estándares que se están garantizando dentro de la institución y obviamente debidamente normado, tengo que cumplirlo. Eso es por ley. Asimismo, no puedo negarme a recibir los escritos, declaraciones o formularios presentados por los administrados. No tiene nada que ver, señor, esto aquí, usted no puede presentar. No, no es cierto.
Tendría que recibirlo y luego pronunciarme lo que corresponde. ¿Bien? No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada. Hay que resolver dentro de los plazos establecidos. Obviamente que hay situaciones bastante complicadas que no permiten, pero de eso está debidamente sustentado. Bien, se prohíbe a la administración en general solicitar documentos que la entidad solicitante genere o posea como producto del ejercicio de sus funciones públicas conferidas por ley. Las notificaciones de los accidentes de trabajo mortales o incidentes peligrosos que se hace la autoridad de trabajo, bueno, es algo que ya está aquí, ¿no? Documentos expedidos por la misma entidad o por entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde a la propia entidad recabarles directamente. Es decir, aquella documentación que ya obra en la institución, es una FIL, no podríamos estar solo, salvo que la propia parte empleadora lo esté otorgando para brindar mayor facilidad, ¿no? Esto, la colaboración con los inspectores de trabajo. Señores, muchas veces, ¿qué es lo que está pasando? Los empleadores y trabajadores frente a una fiscalización o frente a una orientación lo toman de diferentes maneras y es lógico, pero es importante que conozcan cuál es su obligación como ente participante de la relación laboral. Deberán atenderlos debidamente presentándoles las facilidades para el cumplimiento de su labor. Ah, no, un ratito, espérese. Y de pronto pasaron 20 minutos y adentro la gente está recién poniéndose los cascos de 5 soles que decían, recién arreglando sus escaleras o recién colocando los avisos y señales de seguridad. Entonces son indicios a los cuales ya el inspector, ¿por qué te demoras tanto? ¿Por qué no me permites a la zona tal? ¿No? Acreditar su identidad y la de las personas que se encuentren en los centros o lugares de trabajo. Sí, señores, muchas veces los trabajadores no dan sus datos laborales o sus datos personales como trabajador porque están al lado del empleador, quienes le dicen que no, o simplemente con una mirada ya saben. Eso también es una falta. Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actividades inspectivas, declarar sobre cuestiones que tengan relación con las comprobaciones inspectivas. Esto es importante, porque cuando se va a investigar los accidentes o enfermedades ocupacionales, que no se encuentra el especialista, el prevencionista de riesgo no se encuentra. Yo no le puedo dar ninguna información. Señor, pero usted es el gerente, pero no tengo la información. Entonces uno está pensando que falta colaboración con parte del empleador, porque gerencia es el primero que tiene que responder, o viceversa. El gerente quiere brindar todas las facilidades, pero de pronto el prevencionista de riesgo dice, no le digas porque todavía no se ha llegado a una conclusión. Bien. Facilitarle la información y documentación necesaria para el desarrollo de su información, van en el mismo sentido. Bien. Al término de las actuaciones inspectivas, decíamos nosotros en el resumen inicial que el inspector de trabajo, al detectar incumplimientos a las normas sociolaborales y específicamente en este momento lo que estamos abocados sobre prevención de riesgos laborales, adopta medidas inspectivas. Una de ellas, ¿cuál es? La medida inspectiva de requerimiento, con un plazo para que los empleadores levanten las observaciones o los incumplimientos de manera de que cumplan con ello, ¿no? Sin perjuicio a la extensión del acta de infracción. En las modificaciones que le está señalando, sobre todo y en el montaje o los métodos de trabajo que el inspector de seguridad y salud de trabajo está señalando, no solamente es documentos, señores. Sí, obviamente van a mostrar quizás un IPER o identificación de peligros y evaluación de riesgo bastante bueno, donde incluyen los peligros y riesgos y la valoración adecuada y la medida de control. Pero cuando se va al lugar de los hechos, esa escalera que decía el ingeniero Taipe, con el pasamano, conjuntamente con el tubo que no corresponde estar allí, continúa y le han puesto la señalética de que prohibido su uso o de pronto peligro y ahí queda. Y eso no sería, ¿verdad? Entonces, estas medidas de requerimiento se dan siempre y cuando tengan subsanación. Es decir, yo no puedo requerir si ha sido
un incumplimiento que ha originado un accidente, ya fue el daño y no se puede traer el tiempo, por lo tanto no es subsanable. Bien, cuando es subsanable se requiere. Y es ahí, también, cuando en la inspección de trabajo se detecta peligros y riesgos inminentes a la seguridad y salud de trabajo, ¿qué es lo que tiene que hacer el inspector? Paralizar las actividades y funciones. Y el empleador que adoptar las medidas correctoras y comunicar a los representantes de los trabajadores para que colaboren con ello. Y se paralizan las actividades bajo apercibimiento, ¿no? Un resumen de las infracciones a las normas de seguridad y salud en el trabajo, las subsanables y las insubsanables. Cuando son subsanables es porque el empleador va a poder levantar y el daño a ser complementado o cuando menos resarcido en lo que corresponde, como que si fueras la falta de un pago, le pagas con los intereses y ya está, ¿cierto? Pero cuando es insubsanable, no se puede. El tiempo pasó, el daño se produjo, la lesión está, por lo tanto, cuando es causa del accidente son insubsanables. Bien, uno está en la inspección de trabajo y de pronto terminaron las actuaciones incluyendo el plazo otorgado a la medida inspectiva de requerimiento y se da cuenta que el empleador lamentablemente incumplió con levantar, no cubrió las expectativas o lo que la norma está estableciendo. Entonces hay que tipificar cuál ha sido la norma infringida. Y ahí está señalando la norma, ¿no? Que justamente estas infracciones administrativas tienen una calificación de leves, graves y muy graves. Leves, graves y muy graves. ¿Cuándo es leve? Por ejemplo, en materia de seguridad, la falta de orden y limpieza sin que implique riesgos para la integridad física y seguridad de los trabajadores. No pasan por ahí los trabajadores. Un almacén donde está debidamente tapiado, está delimitado, etcétera, que no pasan, no origina. Pero dentro de ese almacén probablemente esté con falta de orden y limpieza. Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o salud en el trabajo. Es un colchón en el cual podrían estar varias normas incumplidas que no están directamente relacionadas con los riesgos y peligros para los trabajadores. Incumplimiento que afecte a obligaciones de carácter formal o documental. ¿Qué sé yo? Pues la primera etapa del reglamento interno de seguridad y salud de trabajo no se observa bien, no se sabe qué es lo que dice por la antigüedad del tiempo que ha pasado, entre otros de carácter formal o documental. Pero aquí vienen las infracciones graves, que son las más concurrentes y las cuales por lo general se pasa una medida despectiva de requerimiento. Una de ellas es la falta justamente de orden y limpieza que implique riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores. En la foto, ¿ustedes ven falta de orden y limpieza? ¿Qué opinan? No se nota bien la foto, discúlpeme, pero falta de orden y limpieza, ¿observan? Algunos dirán, no, todo está bien, mira, tiene sus mandiles, están las señoras, las personas ahí paraditas, una separada de otras, dirán eso, ¿no? Porque vamos siempre a los equipos de protección personal, pues estamos hablando de orden y limpieza, ¿está bien? Entonces yo le comenzaría a decir, miren las cajas, ¿por dónde van a salir estas personas? ¿No? Al interior, esta señora está en esta posición y la señora al costado en otra posición. Una salida rápida de emergencia, tendrían que salir por acá, ¿cierto? Esa es su salida. Y ellas, su salida por acá. O sea, la obstrucción o el acceso a las zonas de trabajo es lo que está faltando. Falta de orden. ¿Bien? El otro incumplimiento es no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y las actividades de los trabajadores, ¿no? O sea, el IPER no llevó a cabo el IPER. No tiene, o si lo tiene mal.
no identifican los peligros y riesgos como dice la norma y como mis antecedores ponentes han explicado. No lo identifican, señores. O si lo identifican, saben que colocan como medida de control: eliminación, sustitución, ingeniería, administración y EPP. Me dices todo, pero no me dices qué medida de control necesito para esa falta de orden y limpieza. ¿Y qué le va a decir al empleado, a los trabajadores? ¿Cierto? Entonces estamos en esa situación. Claramente palpable, no tendría cómo sustentar ese empleador de que hizo la tarea que se le requirió. Hay otras infracciones graves también, y resalto aquí: no cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto y sobre las medidas preventivas aplicables. Ah, pero mira, te estoy acreditando que él asistió a 4 capacitaciones anuales, por si acaso. Ah, muy bien. Sí, es cierto que la norma establece que para mejorar el conocimiento en materia de capacitación, el empleador debe otorgar mínimo 4 capacitaciones al año, pero yo te he requerido que me acredites tu obligación de formación e información suficiente y adecuada acerca de los riesgos en tu puesto de trabajo. Y tú lo que me estás mostrando, ¿qué cosa es? Capacitación en extintor, en primeros auxilios, etcétera. Sin ánimo de merituar estas capacitaciones que son muy importantes y son de carácter reactivo, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de carácter de prevención. El señor se cayó de las escaleras. ¿Qué capacitación le diste tú con respecto a esos peligros y riesgos del uso de las escaleras portátiles? ¿Dónde está? Entonces no tendría cómo fundamentar, por ejemplo, esa situación. Infracciones muy graves, ¿no? Los 3 tipos, ya estamos en las muy graves. La norma establece no observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud durante el periodo de embarazo y lactancia y de los trabajadores con discapacidad, menores trabajadores, población vulnerable. ¿Cuál es la norma en cuanto que me dice qué debe tener el empleador en cuenta para una madre gestante? La ley 28048, su reglamento y su resolución ministerial donde le dice que tiene que ser un hiper cuando hay una madre gestante en su puesto de trabajo. ¿Dónde está? Y cuando hay menores de edad, ¿cuál es lo mínimo que debes tener en cuenta justamente para proteger a esta población vulnerable? Incumplir el deber de confidencialidad con el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Ah, por si acaso, yo sí tomo los exámenes médicos ocupacionales indicados por norma, los pre, durante y post, y yo soy de alto riesgo y no pasa nada. Y aquí le muestro y me trae aquí le entrego, estos son los exámenes. Y de pronto, señor, ¿usted qué cargo tiene en la empresa? Bueno, soy el administrador. ¿Y a usted le han autorizado que vea esos exámenes? ¿Qué hay con la ley de salud? Deber de confidencialidad con respecto a los resultados de los exámenes médicos ocupacionales. Tienen pena, ¿no? Administrativa, judicial. Y otra infracción muy grave es la siguiente. Quizás la figura la puse ahí un poco para llamar la atención, porque ¿qué es lo que está pasando? El puesto de trabajo, ¿quién lo asigna? ¿Quién lo asigna el puesto de trabajo? El empleador, exactamente. Pero el empleador, ¿qué tiene que tener en cuenta para asignarle el puesto de trabajador? Sus capacidades, su conocimiento, sus destrezas, y si van con el perfil que él necesita para ese puesto de trabajo, ¿cierto? No es porque es amigo, no es porque cursó un alto estudio, no tenga estudio, no. Tiene que evaluar, ¿no? Por eso, cuando no hizo esa tarea bien este empleador, la norma dice que hay que sancionar con la pena muy grave, porque quizás esta persona que estamos aquí señalando con la figura, ha tenido asignado el puesto de supervisor de seguridad y salud de trabajo, supervisor de seguridad. Está muy bien vestido,
Pero a este supervisor le está llegando el teléfono de que en obra un trabajador se ha caído. Aquí le están entregando que en obra está llegando material, ¿no? Aquí le están entregando XX situaciones y él ya se siente abrumado. O sea, para su puesto, desde la ropa que tiene, no va, ¿cierto? Porque él tendría como supervisor de seguridad que estar en campo, en obra. Entonces, se nota claramente que esa capacidad profesional en materia de seguridad y salud de trabajo no es adecuada a su puesto de trabajo, encaja perfectamente la tipificación de la vulneración de la norma. Bien, superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgo grave inminente para la seguridad y salud de trabajo, ¿no? Sobre todo los agentes químicos, físicos, hoy día los ergonómicos, y ¿por qué no los psicosociales? ¿No? ¿Por qué no los psicosociales? ¿A cuánta gente hoy en día sufre esas lesiones, que lamentablemente son invisibles, ¿no? No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo o no tener un reglamento interno de seguridad. El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud de trabajo que ocasione un accidente de trabajo que produce la muerte o cause daño en el cuerpo de la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico conforme. O sea, lo único que pide la norma para tipificar si es un accidente de trabajo o que vaya en este grado de muy grave, dice, muerte, todo lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero lo otro es cualquier lesión que haya sufrido el trabajador, basta con un certificado médico o alguien de un profesional médico que lo haya certificado. Ahí va. Y es muy grave. Bien, también es muy grave, por ejemplo, el no dejar ingresar a los inspectores de trabajo a altos centros de trabajo o determinadas áreas, la negativa injustificada del sujeto inspeccionado o sus representantes de acreditar su identidad o de las personas que se encuentran en el centro del lugar. Ah, pero yo le dije que se identifique, sí, pero usted tiene que garantizar de que ese trabajador, pues, dé sus datos o, de caso contrario, ver la forma de que se sepa quién es la persona. La negativa del sujeto inspeccionado o su representante a facilitar la información y documentación necesaria, obstaculizar la participación de los trabajadores o sus representantes. No, él no participa, no señor, venga, eso es un incumplimiento de la norma, ¿no? No cumplir inmediatamente con la orden de paralización o prohibición de tareas, ¿no? Ah, sí, pues ahorita te dejo el cartel de obra paralizada y de pronto uno va y siguen trabajando. ¿Y cuándo se constata? Cuando se va a la verificación de levantamiento de las medidas, se ve que ya hay un parapeto o paredes construidas. ¿Qué pasó, señor? ¿Usted por qué levantó? Bien. La coacción, amenaza o violencia ejercida sobre los inspectores de trabajo, porque también sucede. Ahí está, es una foto. Ustedes dirán, sí, pues están por tocar. No, están esperando y solamente por este espacio le están diciendo que esperen, esperen, esperen y esperen. Ahora y esperen. Eso es obstrucción a la labor inspectiva. Bien. Hay criterios para la imposición y la gradación de la multa, o sea, lo que les he comentado y hay muchos más, hay criterios sobre todo en materia de seguridad y salud de trabajo que están señaladas ahí, sobre todo en la gravedad de los daños producidos. Cuando es un accidente de trabajo hay que tener bastante cuidado en la imposición de la multa. Esta es la tabla, ¿no?, que hay. Ya yo le decía que hay infracciones leves, graves y muy graves, y para las microempresas, para las pequeñas empresas, para el régimen general, ¿no? Y según el rango de trabajadores afectados, están aquí en la gravedad. ¿Bien? Total de trabajadores en la empresa. ¿Cuándo se cuantifica con el total de trabajadores en la empresa? Cuando es un accidente mortal o cuando produce una lesión, invalidez permanente, total o parcial. Ahí no solamente, si es microempresas, se cuantifica con la tabla de microempresas, sino se va a la tabla general y por el total de trabajadores más el 50%. Así es la multa por cuando hay un accidente de ese tipo. Bien, aquí están los requisitos mínimos de un acta de infracción, que es importante, y una vez terminada el acta de infracción,
elaborada la propuesta de sanción, el inspector pues eleva a su supervisor y tramita a la instancia correspondiente, que es el procedimiento sancionador, que tiene 2 fases, instructora y sancionadora. Bien. Nosotros los inspectores estamos fiscalizando y orientando en bien de la prevención de riesgos y prevenir accidentes de trabajo. Muchas gracias. Eso es todo. Bueno, para ir terminando ya, y solamente aquí hay 2 preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales. Francisco Rafael López Guainate nos dice: para una empresa con menos de 100 trabajadores se debe implementar plan de salud ocupacional. Si le alcanzan al ingeniero Javier Taipe el micrófono, y también señalar que estamos en vía streaming y esta presentación del día de hoy de este seminario se va a ver las veces que se pueda, y además como Sunafil vamos a elaborar un video que estará al alcance de todos también a través de YouTube. Ingeniero, respecto a esta pregunta, repito, dice: para una empresa con menos de 100 trabajadores, ¿se debe implementar plan de salud ocupacional? Por supuesto. De hecho, el enfoque preventivo da para ese número de trabajadores, más aún si tienen una estructura organizativa de prevención y de respuesta también, porque recuerden que no solamente es prevención de riesgos, sino también la atención a alguna posible emergencia que se puede dar, ¿no? Ahora, recuerden que no solamente el plan funciona para prevención, sino también dentro de los esquemas, porque de hecho toda empresa tiene una edificación, ha pasado probablemente una inspección técnica de seguridad en edificaciones, y también ahí les exigen tener un plan de contingencia, un plan de respuesta a emergencias. Así que sí es conveniente que lo tengan. Muy bien, gracias, ingeniero. Tal vez alguien tiene una pregunta por acá. Si le alcanzan el micrófono acá a la señorita David, ¿por qué? Ya, y 2 preguntitas más, y ahí por favor ya, porque también nuestros expositores están ya de temprano y les agradecemos mucho su paciencia. Sí, señorita, por favor. Buenas tardes. Con respecto a la inspección, a las inspecciones, bueno, yo trabajo en un hospital. Yo quisiera saber si podemos aplicar la norma en nuestras inspecciones internas de la misma manera que usted nos ha explicado, es decir, con la toma de fotografías, con todo el procedimiento que usted ha mencionado. Gracias. Bueno, me parece que es la pregunta para la ingeniera Doris Julca. Por favor, de ahí atrás al señor. Ya. Muy buena pregunta, porque nos permite también ampliar de que el deber de prevención de riesgo no solamente está para el sector privado, sino también para el sector público. Y obviamente sí, puedo tomar fotografías, videos, filmaciones para poder acreditar fehacientemente en un momento adecuado de la inspección de trabajo. Gracias, ingeniera. Tenemos allá 2 caballeros en el costado del muro y acá. Y ahí, por favor, ya terminamos aquí. Gracias. Por favor, si los que están yéndose, están saliendo, los certificados están en orden, por favor, en esta sala y en la subsiguiente. Buenas tardes. Una pregunta. Después de que a la empresa ya asistió a una comparecencia de la Sunafil y luego le ha llegado un acta de infracción donde señala, ¿no?, las infracciones que cometió la empresa, pero no indica, digamos, montos de la multa, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir máximo hasta que llegue una notificación exacta de cuánto tendría que pagar la empresa por haber infringido las normas de seguridad? Perdón. Conducto regular, cuando se termina la medida de requerimiento, el plazo otorgado, y obviamente el inspector de trabajo verifica que se cumplió con todo lo requerido, ya no termina en acta de infracción, termina en informe
¿no? Y obviamente la empresa no va a tener por qué conocer ya de una infracción o una multa alguna. Pero si no es así, lo que el inspector ha determinado pasa primero a un órgano instructor que va a ser evaluado la propuesta de acta, y obviamente el órgano instructor en su plazo que dice la norma va a tener que elaborar su informe, y ese informe es el que van a tener en cuenta y ahí va a estar estipulada la sanción. Y tiene plazo también para apelar, ¿no? Para sustentar. Muy bien. Sí, caballero. Buenas tardes. Su pregunta. Con respecto a la confidencialidad de la información médica, entiendo por la aplicación o la explicación que nos dieron, este tema es confidencial y debe ser manejado por el aspecto médico y con las autorizaciones del trabajador. ¿Por qué los inspectores de trabajo piden la información, los exámenes médicos, aparte del certificado de actitud médica? ¿Aló? Bien, excelente pregunta. Los inspectores de trabajo pedimos, porque me incluyo, ¿no? La documentación médica previa autorización del trabajador. Eso está debidamente garantizado. Así es, si no, no podríamos pedir. El certificado de aptitud inclusive tiene información médica a veces y hay que tener cuidado desde el momento de otorgar ese documento. Y para terminar, la última pregunta acá al caballero, por favor. Sí, y pueden hacer sus preguntas a través de las redes. Con mayor gusto vamos a estar absolviéndolas las que envíen. Caballero, por favor. Buenas tardes. Referente a la confidencialidad médica, cuando mencionó que el administrador no podía verlo, pero él es el que toma la decisión y en muchos casos el primero que recibe el examen médico es el de recursos humanos, pasa al administrador y muchas veces el que está encima de él es el que recién toma las decisiones sobre cómo poder tratar de mejor manera al trabajador. Y si usted dice que no debe saber, ¿cómo podría manejarlo? Ok, excelente. También las preguntas son muy buenas. Mire, e inclusive no solamente administrador, puede ser una secretaria que recepciona, ¿no? Llega el courier y entrega los exámenes médicos de la empresa y la secretaria, al ver qué cosa llegó, puedo estar viendo, ¿no es cierto?, N situaciones que se pueden presentar. Sin embargo, este deber de confidencialidad está reglamentado por ley. ¿Qué cosa deben hacer los empleadores? Estandarizar o establecer un procedimiento para que inmediatamente la clínica o el centro asistencial que toman estos exámenes médicos, pasar al médico ocupacional esa información. Son ellos los que tienen que manejarla. Quien hace el informe es el médico ocupacional, no es cualquier cosa. No es otra persona, perdón, no es otra persona dentro de la empresa, sino es el médico ocupacional. Bien, muchas gracias por las preguntas. Este evento llegó en el marco de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Día Andino y el Día Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Queremos expresarles nuestra gratitud inmensa a los ingenieros Javier Pradera, Madi Julca, por habernos instruido esta mañana. Un aplauso nuevamente para ellos y muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.